Lo que para el mundo era el nacimiento de una estrella musical, para Celeste fue el inicio de una condena silenciosa. Según la fiscalía, todo comenzó en enero de 2022. Detrás de la fama, los reflectores y el éxito, David Berg comenzó a tejer una red de manipulación sobre una víctima en extrema vulnerabilidad. No solo cruzó fronteras estatales. Desde el primer mensaje, David cruzó todas las líneas legales, éticas y morales, iniciando un proceso de control absoluto que terminaría en una de las tragedias más escalofriantes de la industria. La fiscalía alega que para noviembre de 2023 su relación se volvió más íntima, cuando Celeste tenía solo 13 años y David tenía 18. En febrero de 2024 ocurrieron varias cosas importantes. Una de ellas es que se marca la primera vez que la familia de Celeste reporta su desaparición en Texas. Es aquí donde vemos el primer rasgo de la mente criminal, la persistencia. A pesar de ser recuperada por su familia, el vínculo ya era una obsesión para David. Luego se revela la logística de la premeditación. David no quería perder el control, así que pagó un tercero, un intermediario, para que entregara personalmente el teléfono celular a Celeste en Texas. Esto no fue un regalo, fue una terminal de control privada para asegurar que el contacto no fuera detectado por los padres. A esto se le llama aislamiento del entorno. Para abril del 2024, Celeste vuelve a ser reportada como desaparecida y se sospecha que pasa los siguientes meses al lado del cantante, viajando hacia Las Vegas, Texas, Londres. En esta etapa se confirma que su relación era sexual. Se alega que hay mensajes que hacen referencia al sexo, embarazo, pero para septiembre de este mismo año, su relación se rompe, pero siguen manteniendo contacto. Ya en abril de 2025, la dinámica cambia. Celeste, ahora de 14 años, comienza a ser una amenaza para el sueño americano de David. Los reportes indican que ella amenazó con exponer el abuso y la relación ilegal. Para un narcisista maligno como David, la amenaza a su imagen pública se procesa como un ataque mortal. Esto ocurrió el 22 de abril, pero para el 23 de abril, Celeste es la causa, múltiples puñaladas. El objetivo, el silencio absoluto. Durante 5 meses, David vivió su vida de estrella, mientras el cuerpo de Celeste se descomponía en el maletero de su Tesla, el cual estaba incautado en un corralón. No fue sino hasta septiembre de 2025 que el hedor y la inspección forense revelaron lo impensable: un cuerpo desmembrado y 2 dedos de la mano izquierda que faltaban. Hoy, David Berg enfrenta cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. En esta imagen podemos ver realmente todos los cargos en su contra. Pero por si no fuera poco, y para poner un clavo más en su tumba, recientemente se encontró una cantidad considerable de en su teléfono. Y pese a todo esto, él se declaró inocente. Es vital identificar que David Berg no solo presenta rasgos de arrogancia. La literatura científica, desde autores como Otto Kernberg, define lo que vemos aquí como narcisismo maligno. No es solo falta de empatía, es la mezcla de sadismo, paranoia y un trastorno antisocial donde el agresor disfruta del poder sobre la víctima. Es el complejo de Dios llevado al extremo. Esta patología nos recuerda a Ted Bundy. Al igual que David, Bundy era un camaleón social que utilizaba su encanto y su estatus para cazar. Ambos comparten la creencia de ser más inteligentes que la ley. Mientras Bundy se defendía a sí mismo en la corte por puro ego, David publicaba música creyendo que su fama lo hacía invisible ante la justicia. También, otro concepto importante es la filtración psicológica o leakage, que es cuando el criminal no puede evitar presumir su obra. Al igual que Ted Kaczynski, o mejor conocido como el Luna Bomber, quien exigió publicar su manifiesto para que el mundo reconociera su intelecto y supiera de sus ideas, David filtró su oscuridad en sus letras. Canciones como Dirty Secrets no eran metáforas, eran confesiones narcisistas disfrazadas de arte. Pero aquí entramos al punto más oscuro, la despersonalización. Para poder a una persona y amputar 2 dedos, el cerebro del agresor debe aplicar un apagón empático total. La víctima deja de ser Celeste, una niña de 14 años, y se convierte en un problema logístico o una evidencia que debe ser procesada. Esa es la cosificación absoluta del ser humano. Pero bueno, cualquier persona con sentido común sabe que si quieres ocultar evidencia, no dejas un cuerpo en un auto a tu nombre.
ni corta solo 2 dedos para ocultar la verdad, aunque se dice que en uno de ellos estaba tatuado el nombre de David. Parece estúpido, ¿verdad? Pero la criminología nos dice otra cosa. Y bueno, eso es un poco una teoría mía, porque sabemos que en algunas ocasiones amputar partes específicas a menudo responde a una recolección de un trofeo, un símbolo de dominación absoluta. Y esconder el cuerpo en su propio Tesla es el síntoma máximo de la omnipotencia narcisista. Su ego lo cegó, pensó que su estatus de celebridad lo hacía invisible a la ciencia forense. Al final, no fue un criminal brillante, fue un narcisista atrapado por su propia arrogancia. Cuando analizamos el arte de David, nos encontramos con un fenómeno psiquiátrico fascinante y a la vez muy escalofriante. El arte dejó de ser una expresión emocional para convertirse en su forma de jugar con su crimen. No buscaba expiación, buscaba admiración por su supuesta superioridad al esconder un cuerpo a plena luz del día y que nadie se diera cuenta. El videoclip de Rehab es forensemente una prueba de premeditación psicológica. En la animación, vemos cómo él le corta el brazo a una figura femenina indefensa. Este no es solo un recurso visual, es una manifestación simbólica de deseo de mutilar y controlar. Este mismo patrón de violencia contra el cuerpo de la víctima se repetiría tiempo después en la vida real. Otro ejemplo está en su canción más famosa que se hizo súper viral en TikTok, que es Romantic Homicide, publicada mucho antes de su arresto. Es la prueba reina de Leakage. Textualmente dice: en el fondo de mi mente moriste, y ni siquiera lloré. Maté, y ni siquiera me arrepentí. Psicológicamente no está escribiendo sobre un desamor, está perfilando su propia desconexión empática y la premeditación de la violencia como forma de resolver conflictos. En la canción que se filtró titulada Celeste, él canta sobre la obsesión y el tatuaje compartido. Al final, el arte de David no fue una mentira, de hecho fue su única verdad. Su narcisismo lo obligó a usar plataformas masivas como Spotify o YouTube para publicar su propia marca de Caín. Como en el cuento del corazón delator de Edgar Allan Poe, David escondió el cuerpo en su propiedad, pero no pudo silenciar el latido de su crimen. Sus canciones fueron su propio corazón delator gritando la culpa mientras el mundo bailaba. El caso de David no es solo una historia de mente criminal, es la radiografía de un sistema que falló. Una niña de 14 años cruzó el país, fue reportada como desaparecida en 2 ocasiones y aún así, el estatus de celebridad de su agresor funcionó como un escudo que la dejó completamente vulnerable. Psiquiátricamente no estamos ante un artista atormentado, estamos ante un narcisista maligno que cosificó a un adolescente, la silenció cuando amenazó su ego y luego utilizó su plataforma masiva para burlarse de la justicia a través de lo que él llamaba arte. Pero recuerden que la arrogancia siempre deja un rastro. Creyó que al desmembrar su cuerpo estaba borrando la evidencia. Creyó que al esconder sus crímenes en las canciones era intocable. Sin embargo, fabricó su propia marca de Caín. Esa mutilación y esas letras son hoy la prueba forense y psicológica que garantiza, esperemos que de verdad garantice, que no vuelva a ver la luz del día este cabrón. Y todo esto también revela algo un poco triste de nuestra sociedad, que es que estamos tan anestesiados por el entretenimiento que a veces cantamos y viralizamos letras sobre muerte y obsesión, creyendo que es solo marketing. Pero este caso nos obliga a abrir los ojos a todos. A veces los monstruos no se encuentran en las sombras, están en los escenarios confesando sus crímenes a plena vista, esperando a que estemos demasiado distraídos bailando como para darnos cuenta de la verdad.